En la ciudad más exclusiva, donde el lujo era costumbre y el poder se respiraba en cada rincón, todos conocían a Valeria Montenegro, la esposa del millonario más influyente del país. Su nombre no solo representaba riqueza, sino también control absoluto. Bastaba con que cruzara la puerta de cualquier lugar para que las conversaciones se apagaran de inmediato. Como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada demasiado tiempo. Su elegancia no era cálida, era precisa, fría, casi quirúrgica. Caminaba como si cada paso estuviera medido, como si no existiera el azar en su vida. Aquella noche, el restaurante más lujoso de la ciudad se preparó para recibirla. El personal había sido advertido con antelación. No cometer errores, no improvisar, no hablar más de lo necesario. Cuando Valeria entró, el sonido de sus tacones marcó un ritmo que todos siguieron en silencio. Se sentó en su mesa habitual sin mirar el menú, como si todo ya le perteneciera. El gerente se acercó de inmediato, con una sonrisa tensa y una leve inclinación de cabeza. Sin embargo, un pequeño error en la orden, una salsa distinta, un detalle casi invisible, bastó para que Valeria levantara una ceja. Ese gesto, tan mínimo, era suficiente para desencadenar consecuencias. El aire se volvió pesado, y algunos empleados intercambiaron miradas nerviosas. Sabían lo que significaba, alguien pagaría por ese error. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una nueva mesera desconocida para todos se acercó a la mesa. No temblaba, no se apresuraba. Su paso era firme pero sereno. Colocó el plato frente a Valeria, con una calma que contrastaba con la tensión del lugar. Algunos clientes comenzaron a observar discretamente. Nadie entendía cómo aquella joven podía actuar con tanta naturalidad frente a la mujer más temida del lugar. La mesera, cuyo nombre era Lucía, no pronunció ni una sola palabra al acercarse. Su presencia no era llamativa, pero tenía algo imposible de ignorar. Sus movimientos eran suaves, casi coreografiados, como si cada gesto tuviera un propósito más allá del simple servicio. Lo que más desconcertó a quienes observaban fue su mirada. No había rastro de miedo, ni de nerviosismo, ni siquiera de respeto forzado. Era una mirada limpia, directa, profundamente tranquila. Valeria levantó la vista con lentitud, esperando encontrar lo de siempre. Incomodidad, sumisión, inseguridad. Pero no fue así. Lo que encontró en los ojos de Lucía la descolocó por completo. No era desafío, pero tampoco obediencia. Era algo más complejo. Comprensión. Una comprensión silenciosa. Como si aquella joven pudiera ver a través de las capas de orgullo y dureza que Valeria había construido durante años. Lucía sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. Ese pequeño instante pareció alargarse en el tiempo. Luego, con un gesto delicado, tomó la servilleta y la acomodó sobre la mesa, alineándola con una precisión casi simbólica. No era un movimiento cualquiera. Parecía un intento de ordenar algo más profundo, algo invisible. El silencio entre ambas se volvió denso, casi tangible. Los clientes dejaron de comer. El gerente, a pocos pasos, no sabía si intervenir o quedarse quieto. Nadie respiraba con normalidad. Valeria, acostumbrada a tener siempre el control, sintió por primera vez en mucho tiempo una ligera incomodidad. No sabía cómo reaccionar ante alguien que no jugaba bajo sus reglas. Lucía no sonrió ni se inclinó. Simplemente permaneció allí, firme y serena, como si no necesitara demostrar nada. Esa calma inexplicable comenzó a romper el equilibrio que Valeria siempre imponía, y en ese momento, sin palabras, el poder cambió de dirección. Sin decir nada, Lucía sacó de su bolsillo un pequeño objeto y lo colocó suavemente sobre la mesa. Era un broche plateado, antiguo, con señales evidentes del paso del tiempo. Su superficie estaba ligeramente desgastada, pero conservaba un brillo tenue, como si guardara una historia en su interior. Valeria lo miró sin entender al principio, hasta que algo en su expresión cambió. Sus ojos se abrieron ligeramente. Sus dedos, normalmente firmes y seguros, dudaron antes de tocar el objeto. Cuando finalmente lo tomó, una sensación olvidada recorrió su cuerpo. Era idéntico, exactamente igual al broche que había perdido años atrás. El único recuerdo que conservaba de su madre, la única persona que la había amado antes de que el poder transformara su vida. El restaurante desapareció a su alrededor. El ruido, la gente, el lujo, todo se desvaneció. En su lugar, aparecieron recuerdos que llevaba años evitando. Su infancia, las carencias, la calidez de una voz que ya no estaba. Y sobre todo, la persona que había sido antes de convertirse en alguien temido. Valeria levantó la mirada hacia Lucía, buscando una explicación, una palabra, cualquier señal, pero la mesera no habló. No era necesario.
En sus ojos había algo que Valeria no había visto en mucho tiempo. Empatía real. No lástima, no admiración. Comprensión profunda. Algo dentro de Valeria se quebró. No fue un estallido, sino una grieta silenciosa que se expandió lentamente. Su respiración cambió, y sin poder evitarlo, una lágrima comenzó a formarse. Intentó contenerla, como había hecho toda su vida, pero no lo logró. La lágrima rodó por su mejilla con una sinceridad que nadie en ese lugar había presenciado antes. El impacto fue inmediato. Los presentes quedaron paralizados. La mujer que había construido su reputación sobre el control absoluto estaba llorando, y no había gritos, ni confrontación, ni humillación. Solo un gesto, un objeto y una verdad silenciosa que lo cambió todo. Valeria permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. El broche seguía en su mano, ahora sostenido con una delicadeza que contrastaba con su habitual rigidez. Respiró hondo intentando recomponerse, pero algo había cambiado de forma irreversible. No era debilidad, era reconocimiento. Reconocimiento de lo que había perdido, de lo que había ocultado, de lo que aún existía dentro de ella. Levantó la mirada hacia Lucía, pero esta vez no había arrogancia ni distancia. Sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que nunca antes había permitido que otros vieran. Era una mirada humana, sincera, casi agradecida. Lucía respondió con un leve asentimiento, un gesto pequeño pero cargado de significado, como si confirmara que todo lo que debía ocurrir ya había ocurrido. Sin decir una palabra, la mesera dio un paso atrás y se retiró con la misma calma con la que había llegado. No buscó reconocimiento, no esperó reacción. Simplemente desapareció entre las mesas, dejando tras de sí un silencio completamente distinto al que había antes. El ambiente del restaurante cambió de forma palpable. La tensión se disolvió, reemplazada por una calma extraña, casi reflexiva. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabían que habían presenciado algo único. Valeria se levantó lentamente. Ya no parecía la misma mujer que había entrado. Antes de irse dejó una propina generosa, pero ese no fue el detalle que quedó en la memoria de todos. Fue su expresión. Su mirada ya no imponía miedo. Transmitía algo más profundo, algo real. Aquella noche marcó un antes y un después. Nadie supo exactamente quién era Lucía ni de dónde había salido. Pero todos coincidieron en algo. La única persona que logró derribar la coraza de la mujer más temida. No levantó la voz, no la enfrentó, no la humilló. Lo hizo en silencio, y ese silencio fue más poderoso que cualquier palabra.